Hoy nos metemos de lleno en una de las historias más cinematográficas de la antigüedad, un auténtico thriller político y de supervivencia ambientado nada menos que en el corazón del Imperio persa. Hablamos, claro, del libro de Esther. Efectivamente. Y para analizarlo, tenemos sobre la mesa un estudio que desentraña no solo la trama, sino todo ese vertiginoso mundo de la corte. La historia arranca con un rey, Asuero, a quien la historia conoce mejor como Jerjes, una fiesta de 180 días que desafía la imaginación y una reina que se atreve a decir no. Y ese no, fíjate, es la chispa que lo incendia todo. Lo que hace tan valioso este análisis es que nos sumerge en la etiqueta, en las leyes inmutables y en la psicología de ese mundo. Ajá. Vamos a ver cómo una decisión en un banquete puede escalar hasta un complot genocida y cómo, según el texto, un detalle tan mundano como una noche de insomnio de un rey puede cambiar el destino de todo un pueblo. Pues empecemos por esa fiesta, porque la escala es casi incomprensible. 180 días. 6 meses. 6 meses. Es menos una fiesta y más una exhibición de poder sostenida en el tiempo para todos los gobernadores del imperio. Y el gran final es otra fiesta, esta vez de 7 días, en los jardines del Palacio de Susa. El texto además se recrea en los detalles. Es que los detalles eran el mensaje. Describe un patio con columnas de mármol, algo que, por cierto, la arqueología ha confirmado en las ruinas de Susa. Qué bueno. Habla de pabellones de tela blanca, verde, azul, suspendidos con cuerdas de lino y púrpura. El lujo era una declaración política. Se mencionan lechos de oro y plata sobre un suelo de pórfido, de mármoles de colores. Pero lo que más llama la atención es el énfasis en la bebida. Sí, la fuente lo define como un banquete de bebidas. Se servía vino real en abundancia, en copas de oro, y cada una, fíjate, era diferente de la anterior. Da la sensación de que el objetivo era la embriaguez general. Totalmente. Y mientras todo esto ocurre, la reina Basti tiene su propia fiesta para las mujeres. Uno se imagina que era una celebración paralela, pero el análisis destaca que esa separación era una norma cultural muy estricta. Absolutamente. La segregación de sexos en eventos públicos era la norma en Oriente. No se mezclaban, vamos. La fiesta de Basti no era una ocurrencia suya, era lo que se esperaba de ella. Todo va según las normas de una corte inmensamente rica y protocolaria, hasta que llega el 7º día, y el protocolo salta por los aires. El rey, que el texto describe como alegre por el vino, Un eufemismo, claro. un eufemismo exacto para decir que iba completamente borracho, pues tiene una idea. Ordena a sus eunucos que traigan a Basti para mostrar su belleza a todos sus príncipes, que estarían en un estado similar, imagino. Claro. Y aquí llega la primera gran sorpresa de la historia. Ella se niega. Yo me pregunto qué la llevó a tomar un riesgo tan monumental. Desafiar a un monarca absoluto no parece una buena estrategia de supervivencia. Pues fíjate, visto desde fuera parece un suicidio político, ¿no? Totalmente. Pero el análisis contextualiza su negativa de una forma fascinante. No fue un acto de rebeldía sin más, fue una defensa de su estatus y de su dignidad. Ah. En la cultura persa, la reina gozaba de un nivel de reclusión y respeto superior al de cualquier otra mujer. La idea de ser exhibida como un trofeo ante una sala llena de hombres ebrios era una humillación intolerable. O sea que no era solo por ella. Se podría argumentar que al negarse, Basti estaba protegiendo el honor de la corona, que su marido, en su borrachera, estaba denigrando. Pero el rey, claro, no está para esas sutilezas. La negativa provoca una crisis inmediata. Convoca a sus 7 consejeros más cercanos, los sabios que conocían los tiempos, y convierte un asunto personal en una cuestión de Estado. Y es ahí donde un consejero llamado Memucán ve una oportunidad. En lugar de calmar al rey, echa leña al fuego. Su argumento es brillante y manipulador. A ver. Dice que la ofensa de Basti no es solo contra el rey, sino contra todos los maridos del imperio. Afirma que si la reina desobedece, todas las mujeres se sentirán con derecho a hacer lo mismo. Vaya. Transforma la dignidad de una mujer en una amenaza al patriarcado. Justo. Y la solución que propone es drástica y política. Deponer a Basti para enviar un mensaje a cada hogar del imperio. Y así, con un decreto que se envía a todas las provincias, Basti desaparece de la historia. Pero claro, esto crea un vacío.
Pasa el tiempo, al rey se le pasa la ira y, por lo visto, empieza a echarla de menos. Pero hay un problema insalvable, ¿no? Sí, una de las características más interesantes y cruciales del sistema legal medo-persa. Una ley firmada por el rey era irrevocable. Ni el propio rey podía anularla. Exacto. Basti estaba fuera para siempre. Así que los consejeros, probablemente para desviar la melancolía del rey, proponen una solución. Bastante peculiar. Un casting imperial. Lanzan una convocatoria por las 127 provincias para encontrar a las jóvenes más hermosas y llevarlas al harén de Susa. Y entre ellas se encuentra nuestra protagonista, una joven judía huérfana llamada Adasa, criada por su primo Mardoqueo. Al llegar al palacio, su nombre cambia a Esther. Es importante entender que esto no era un concurso de belleza voluntario, ¿eh? Las familias no podían negarse. Era un honor forzoso, y sabían que probablemente no volverían a ver a sus hijas. Qué duro. Una vez dentro, las jóvenes se sometían a un proceso de preparación de 1 año. 12 meses de tratamientos de belleza, con aceite de mirra, perfumes. El análisis señala que esto no era simple vanidad, sino parte del riguroso protocolo para ser considerada digna de estar en presencia del rey. Y mientras todo esto sucede, Mardoqueo, su primo, se mantiene cerca. El texto dice que se sentaba a la puerta del rey. Yo siempre me lo había imaginado como un portero o un guardia, pero el análisis que manejamos ofrece una perspectiva muy diferente. Sí, es que esa frase es engañosa para un lector moderno. Sentarse a la puerta era una expresión que designaba el lugar donde los oficiales de la corte esperaban órdenes o audiencias. No era una posición humilde para nada. O sea, que tenía un cargo. Sugiere que Mardoqueo tenía un cargo, quizá menor, pero un cargo oficial, que le daba acceso a los pasillos del poder y sobre todo a la información. Y Esther, siguiendo los consejos de Mardoqueo de no revelar su origen judío, navega este nuevo mundo con una habilidad increíble. Gana el favor de todos y finalmente del propio rey, y es coronada reina. Cuando uno se imagina esa escena, piensa en una corona de oro pesada al estilo europeo. Pero la realidad histórica era muy distinta. El análisis que manejamos señala que la corona real persa era algo mucho más simple, pero cargado de simbolismo. Una cinta de color púrpura con franjas blancas que se ataba en la frente. Fíjate qué curioso. Y para celebrar, el rey organiza el banquete de Esther y concede una amnistía de impuestos a las provincias, un gesto que también encaja perfectamente con las costumbres de la época. Todo parece ir bien. Esther es reina, Mardoqueo está cerca, pero entonces la trama se complica. Mardoqueo, desde su puesto en la puerta, oye a 2 eunucos conspirar para asesinar al rey. Se cree que podrían haber sido leales a la de Petuesta Vashti. Mardoqueo actúa de inmediato, le pasa la información a Esther y ella informa al rey, acreditando a Mardoqueo como la fuente. Y funciona. Funciona. La conspiración se investiga, se confirma y los traidores son ejecutados. El heroísmo de Mardoqueo se registra en las crónicas reales, el diario oficial de la corte. Y aquí llega un detalle que parece menor, pero que es la bisagra sobre la que girará toda la historia. Mardoqueo no recibe ninguna recompensa. Nada. El acto queda registrado y simplemente se olvida. Y en ese vacío, mientras el buen acto de Mardoqueo acumula polvo en los archivos reales, otra figura asciende de forma meteórica, Amán. El rey lo eleva por encima de todos los demás príncipes. Le da el cargo de visir, vamos, el segundo al mando. El texto lo describe de una forma muy visual. Puso su silla sobre todos los príncipes. En la rígida jerarquía persa, la altura de tu asiento indicaba tu estatus. Y con ese poder llega una orden. Todos los siervos del rey deben arrodillarse e inclinarse ante Amán. Y todos lo hacen, excepto Mardoqueo. Día tras día se niega. Y uno se pregunta por qué esa terquedad. Parece un desafío innecesario que solo puede traerle problemas. Es que para él no es terquedad, es una cuestión de principios fundamentales. El análisis identifica 2 motivos profundos. El primero, religioso. La postración que exigía Amán rozaba la adoración, un honor que un judío piadoso reserva exclusivamente para Dios. Claro. Los monarcas persas y sus favoritos a menudo exigían honores casi divinos, y eso era una línea roja para Mardoqueo. Entiendo el motivo religioso, pero el análisis menciona también algo histórico.
Se describe a Amán como agageo. ¿Qué significa eso exactamente? Ese adjetivo es una bandera roja para Mardoqueo. Lo identifica como un descendiente de Agag, el rey de los amalecitas. Ah, En la tradición judía, los amalecitas son el enemigo arquetípico, un pueblo contra el que existía un mandato divino de oposición perpetua. Así que, para Mardoqueo, inclinarse ante Amán no era solo un acto de sumisión personal, era traicionar la historia y la identidad de su pueblo. Amán, que parece un personaje consumido por el orgullo, no puede soportar esta afrenta, y cuando descubre que Mardoqueo es judío, su ira se vuelve genocida. No le basta con castigar a un hombre, decide que debe exterminar a todo su pueblo. La escala de esa venganza es demencial. Y su primer paso es escalofriantemente metódico y supersticioso. Echa pur, es decir, la suerte, para encontrar el día más propicio para la matanza. Como un astrólogo. Exacto, los nobles persas consultaban a los astrólogos para todo. Y de esta palabra Purim vendrá el nombre de la fiesta que conmemora estos hechos. Con la fecha fijada va a ver al rey. Y su discurso ante el rey es una obra maestra de la manipulación. No menciona a Mardoqueo ni la ofensa personal. Describe a los judíos como un pueblo extranjero, con leyes distintas y, por tanto, desleal y perjudicial para el reino. Y para vencer cualquier reparo económico del rey, hace una oferta increíble. Sabe que eliminar a una parte de la población significa una pérdida de impuestos, así que ofrece pagar de su propio bolsillo 10.000 talentos de plata. El análisis calcula que esto equivaldría a más de 3 millones de libras esterlinas de la época, una fortuna colosal. El rey, descrito como descuidado y hedonista, acepta sin dudarlo y le entrega a Amán su anillo de sello. Esto es clave. El anillo del rey era la firma del Estado. Era como darle el poder de legislar en su nombre. Con ese poder, Amán actúa con una velocidad aterradora. Convoca a los escribas, redacta el decreto en todos los idiomas del imperio. La orden es brutal. El día 13 del mes de Adar, todos los judíos, hombres, mujeres y niños, deben ser asesinados y sus bienes confiscados. Y el capítulo termina con una imagen que te hiela la sangre, por el contraste. Sí, el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. La indiferencia del poder frente al terror que acaban de desatar. La noticia causa una ola de pánico y luto. Mardoqueo se viste de saco y ceniza y va a la puerta del palacio, pero no puede entrar, porque está prohibido presentarse ante el rey con vestimenta de duelo. Ester, en su burbuja dorada del harén, se entera y se angustia. A través de un eunuco, Atach, Mardoqueo le hace llegar una copia del decreto y un mensaje: debe interceder. Y aquí Ester se enfrenta a un dilema mortal. La etiqueta de la corte era inflexible. Nadie, ni la reina, podía entrar a la presencia del rey sin ser llamado. La pena era la muerte instantánea, a menos que el rey extendiera su cetro de oro en señal de clemencia. Una situación terrible. Y para empeorar las cosas, Ester lleva un mes sin ser convocada. Teme haber caído en desgracia. Es una situación imposible. Pero la respuesta de Mardoqueo es implacable. Le envía un mensaje que es casi una sacudida. No pienses que por estar en la casa del rey serás la única judía que escape, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es un momento decisivo. Le está diciendo que su posición no es una casualidad, sino un propósito, que no puede ser neutral, que su destino está indisolublemente ligado al de su pueblo. Esas palabras la transforman. Toma una decisión heroica. Pide a Mardoqueo que organice un ayuno de 3 días entre los judíos de Susa. Ella y sus doncellas harán lo mismo. Y su resolución es total. Entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Tras el ayuno, se viste con sus ropas reales y se presenta ante el rey. Es un momento de tensión máxima. Pero el rey, al verla, extiende el cetro. Le ha perdonado la vida. Ahora viene lo interesante. En lugar de lanzar su petición de golpe, Ester despliega una estrategia de una paciencia y astucia asombrosas. Sí, es brillante. En lugar de hablar, invita al rey y, crucialmente, a Amán a un banquete privado. A Amán, sí. En ese banquete, el rey le ofrece lo que quiera, hasta la mitad del reino. Pero ella vuelve a esquivarlo y los invita a un segundo banquete al día siguiente. ¿Por qué esta demora? Es una jugada psicológica maestra. Al honrar a Amán, el favorito del rey, se gana por completo la confianza de Asuero.
y al mismo tiempo infla el ego de Amán hasta un punto delirante, preparándolo para una caída mucho más dura y espectacular. Claro. De hecho, Amán sale de ese primer banquete sintiéndose el hombre más poderoso del mundo después del rey. Pero su euforia dura poco. Al salir del palacio se topa con Mardoqueo, que sigue sin inclinarse. Esa imagen le arruina el día. Vuelve a casa enfurecido y, aconsejado por su familia, decide no esperar más. Ordena construir una horca de 50 codos. Más de 20 metros de altura. Una barbaridad. Para colgar a Mardoqueo a la mañana siguiente. Y es justo esa noche, la noche entre los dos banquetes, cuando todo cambia. El texto lo narra con una simplicidad pasmosa. Aquella noche se le fue el sueño al rey. El análisis lo presenta como el punto de inflexión, una intervención de la providencia. Y para entretenerse, pide que le lean las crónicas del reino. Exacto. ¡Qué increíble! Imagina la escena. Un funcionario leyendo un aburrido diario de la corte a un rey insomne. Y de todas las entradas que podrían haber leído, la casualidad quiere que lean justo el pasaje que cuenta cómo Mardoqueo le salvó la vida. Es asombroso. El rey se detiene. ¿Qué honor se le hizo a Mardoqueo por esto?, pregunta. La respuesta es un silencio incómodo. Nada se ha hecho con él. En ese preciso instante, Amán llega al patio del palacio. Madrugó para pedir permiso al rey para usar la horca que acababa de construir. El rey lo hace pasar y, sin darle detalles, le suelta la pregunta: ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Amán, en su arrogancia sin límites, está convencido de que habla de él. Claro, ¿de quién si no? Y entonces describe el mayor honor imaginable. Vestirlo con las ropas del rey, montarlo en el caballo personal del rey y que un príncipe noble lo pasee por la ciudad proclamando su gloria. La respuesta del rey debe de haber sido como un rayo. Date prisa, le dice, toma el vestido y el caballo, como has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. Es una de las ironías más perfectas de la literatura. Amán se ve obligado a organizar un desfile en honor de su peor enemigo. La humillación es absoluta. Vuelve a casa devastado, pero no tiene tiempo ni de procesarlo. Los eunucos llegan para llevarlo al segundo y último banquete de Ester. Y en ese banquete, la tensión es máxima. El rey vuelve a preguntarle a Ester qué desea. Y esta vez, ella lo desvela todo. Revela que es judía y denuncia el complot. Hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos. El rey está atónito. ¿Quién es?, pregunta. Y Ester finalmente señala. El adversario y enemigo es este malvado Amán. La furia del rey es tal que tiene que salir al jardín a tomar aire. Amán, desesperado, se arroja sobre el diván donde está Ester para suplicar por su vida. Justo en ese momento, el rey vuelve a entrar y malinterpreta la escena. Cree que Amán está intentando agredir a la reina. Eso ya es la gota que colma el vaso. Es el fin para Amán. Como era costumbre en Persia con los condenados a muerte, los guardias le cubren el rostro. Ya no es digno de ver al rey. Y entonces, un eunuco llamado Jarbona interviene y menciona, muy oportunamente, la horca que Amán había preparado. Y la sentencia del rey es instantánea. Colgadle en ella. Justicia poética en su máxima expresión. Un desenlace perfecto, pero el problema de fondo sigue ahí. Amán está muerto, pero su decreto de exterminio sigue en vigor. Y como ya hemos dicho, una ley medo-persa era irrevocable. Cierto, es una contradicción legal fascinante. El rey le da a Mardoqueo el anillo de Amán y le concede su autoridad, pero ni siquiera él puede anular su propia ley. Ester le suplica, pero es imposible. Entonces, ¿cómo lo solucionan? La única salida es la contralegislación. Si no puedes anular una ley, emites una nueva que la neutralice. El rey autoriza a Mardoqueo a escribir un nuevo decreto. Y este segundo edicto, enviado a toda prisa, concede a los judíos el derecho a reunirse, a defender sus vidas y a destruir a cualquiera que los ataque. En esencia, legaliza una guerra civil para el día señalado. Exacto. Cuando llega el día 13 de Adar, los enemigos de los judíos, envalentonados por la primera ley, atacan. Pero los judíos, amparados por la segunda y con el apoyo tácito de los oficiales del imperio, que ahora temen al poderoso Mardoqueo, se defienden. En todo el imperio. En Susa, la capital, caen los 10 hijos de Amán. Y aquí la historia toma un giro que a veces resulta incómodo. Ester pide un día más para continuar la lucha en Susa y solicita que los cuerpos de los hijos de Amán sean colgados. Es un punto controvertido, sí. El análisis lo contextualiza como una medida estratégica.
Argumenta que la amenaza en la capital, el centro de poder de Amán, seguía siendo muy real y que un día más era necesario para eliminarla por completo. ¿Y lo de colgar los cuerpos? Colgar los cuerpos, ya sin vida, no era un acto de tortura, sino una declaración pública y simbólica, una advertencia para disuadir futuras conspiraciones. Para conmemorar esta increíble salvación se instituye una fiesta anual, la fiesta de Purim. El nombre viene de Pur, esa suerte que echó Amán para decidir el día del exterminio. La fuente describe cómo la celebración ha llegado hasta hoy. La lectura del rollo de Esther en la sinagoga, donde se hace ruido cada vez que se nombra a Amán, y los banquetes y el intercambio de regalos. Y la historia termina con Mardoqueo como el segundo hombre más poderoso del imperio, trabajando por el bienestar de su pueblo. Un ascenso extraordinario. Y aunque estos cambios de fortuna tan drásticos no eran raros en las cortes orientales, que dependían del capricho del monarca, el análisis concluye que toda la cadena de acontecimientos, la desobediencia de Vasti, la elección de Esther, el heroísmo olvidado de Mardoqueo, el insomnio del rey, es una obra maestra de la providencia, que utiliza las acciones humanas y las casualidades más ordinarias para lograr un resultado extraordinario. Hemos visto cómo la desobediencia de una reina abrió la puerta a otra, cómo el orgullo de un hombre casi aniquiló un pueblo, y cómo el coraje, la astucia y una serie de coincidencias asombrosas cambiaron la historia. Una trama de leyes inflexibles, juegos de poder y una justicia poética casi perfecta. Y nos deja una reflexión final. El texto, sin mencionar explícitamente a Dios, sugiere constantemente una mano invisible que guía los acontecimientos a través de lo mundano. Una noche de insomnio, un registro en un archivo, un momento de orgullo herido. Esto plantea una pregunta interesante sobre cómo leemos la historia y, quizá nuestras propias vidas. Cuando un evento es simplemente una casualidad y cuándo podría ser parte de un diseño más grande que solo se hace visible en retrospectiva.